ejemplo de las dificultades que hay a la hora de organizar eso, después de estar los hoteles reservados, de tener reservas y todo eso. Entonces, de alguna manera, te tienes que rápidamente mover. Va muy adelantado, es decir, ya está todo hablado en el campus porque tenemos allí es donde lo hacemos con las autoridades académicas, en el ayuntamiento todo que depende de ello porque está dentro de las fiestas patronales de San Juan y más o menos está muy adelantado porque es poco lo que falta. Bueno, pues falta exactamente un mes. Con lo cual podemos, a pesar de esa ausencia de la Lira de Barcelona, que todo hay que decirlo, también es un pueblo minero. También es un pueblo minero Barcelona, pero bueno, sin que nos adelantes nada, pero podemos hablar de que el éxito está asegurado, ¿verdad? De la calidad de los que van a actuar. El éxito está asegurado porque, por ejemplo, el primer día va a venir el Orfeón de Noreña, un coro muy conocido en Asturias y de mucha calidad. Va a venir la Coral Santa María de Lieres también. Y el coro minero de Turón, que todos, de aquí del mismo ayuntamiento y todos conocéis. Y luego el segundo día va a venir la coral de Puente Deume, que ya tuvimos nosotros allí, es una coral excepcional. Y después va a venir por primera vez un coro de Cantabria, de Rinosa concretamente, que se llama Voces del Ebro. Voces del Ebro. Yo me parece recordar que ese grupo incluso, no sé si ahora, pero ya hace unos cuantos años que tuve la oportunidad de verles y que tenían también como un poco de rondalla, un poco también aparte de eso. No sé si pertenece a la misma sección, pero algo así había de eso. Pues no te lo sé decir porque esto sí que fue de alguna manera algo que como fue el fallo del otro, pues entonces la idea nuestra era que viniese el coro de Aguilar de Campoo, un coro también estupendo, pero ese día celebran en la Comunidad de Castilla y León de alguna manera el día coral o algo de eso, y entonces el propio gobierno de la comunidad castellano-leonesa les divide por allí por las distintas parroquias, etcétera, y ella fue la que me aconsejó de que tratase con esta gente, que era un coro muy bueno, que lo conocían ellos, están cercanos, aunque uno sea de Palencia y el otro de Cantabria, y entonces no te sé decir si tienes rondalla, pero bueno, si te suena a ti, algo habrá de eso seguramente, ¿eh? No, posiblemente no sea, digamos, dentro del coro, pero sí que mejor tengan algo añadido para una segunda parte, posiblemente del espectáculo. En fin, parece que sí, que el éxito que va a estar asegurado, por lo tanto los vecinos de Mieres pueden acercarse con la misma confianza que lo hicieron en años anteriores. Eustaquio, estamos ante las cámaras de Cuencas Mineras Televisión. El Orfeón de Mieres cumple 110 años y tú me has hablado del importante número de socios que tenéis, pero creo que también ya es hora de que a través de estas cámaras pues puedas hacer un llamamiento para aquellos ciudadanos de Mieres que aún tengan dudas de cómo acercarse al Orfeón de Mieres, bien para hacerse socios, bien para participar. ¿Cómo deberían de hacer usted? Pues yo estoy orgulloso también porque el pueblo mierense de alguna manera nos sigue. Que tendría que haber más socios, de acuerdo. Muchas veces es pues por no lo pensar, porque, bueno, muchos incluso a lo mejor no caen en que somos una asociación coral. Otros pues a lo mejor sí lo saben. Quiero decirte que entonces, bueno, yo puedo aprovechar desde aquí que sepan que todos nuestros seguidores, que son muchos, porque me paran por la calle, porque me lo dicen, vaya bien que cantasteis ayer, y además se nota en cualquier actuación, que de alguna manera que sepan que con una pequeña contribución anual, que eso que es muy importante para nosotros, porque tú lo sabes y lo sabe todo el mundo, que cualquier actuación fuera de Mieres, cualquier movimiento que tengamos que hacer, somos casi 50 personas a la hora de hacer una pequeña comida, a la hora de hacer que haya que pagar un autobús, y entonces eso supone un gasto para una asociación cultural que los ingresos son pequeños. Entonces, si contásemos con más socios, pues eso sería mejor para estar nosotros más desahogados y esto redundaría en beneficio de la calidad de los orfeonistas y del orfeón. Sin duda, y con esa calidad, pues el Orfeón de Mieres seguirá de alguna manera pues representando, como hasta ahora ha hecho, dejando el pabellón muy alto pues a la población, a la villa de Mieres, sin duda. Eustaquio, nada más, sencillamente reiterarte las felicitaciones de Cuencas Mineras Televisión por esos 110 años y esperemos que se doblen si puede ser. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros, Cuencas Mineras, que yo sé que cada poco tiempo, cada cierto tiempo, siempre tenéis este objetivo de pasar por aquí, por la sede del Orfeón de Mieres, porque de alguna manera sois... estáis pensando en el resto de los coros y también en el Orfeón de Mieres. Es una forma de llevar la cultura a todos los asturianos. Muchas gracias, de verdad.
Eso es lo que nos preocupa, la cultura de nuestro pueblo dentro de este apartado de Ríos de Cultura. También el deporte con otros compañeros y también, como no, la información y el programa de variedades. Eso es la misión de Cuencas Mineras Televisión, atender y hablar de lo nuestro, de lo que les preocupa a nuestros ciudadanos, a los de las cuencas. Nosotros aquí seguimos pues hablando y conociendo pues al Orfeón de Mieres, aunque creo que ya es de sobra conocido. A continuación y en unos minutos vamos a hablar con su director, con Vicente Sánchez. Él nos hablará un poquito más de la parte técnica de este Orfeón de Mieres. El Orfeón de Mieres cumple 110 años y ese es el motivo de que Ríos de Cultura esté aquí, como no, apoyándoles y celebrándolo con ellos. Vamos a hablar ahora un poquito más de la parte técnica del coro. Por supuesto, está con nosotros Vicente Jesús Sánchez. Él es el que ahora en este aniversario le toca la labor de dirigir este Orfeón de Mieres y hacer que navegue por aguas que le lleven a más éxitos y más éxitos. Vicente Jesús, buenas tardes y gracias por atender a las cámaras de Cuencas Mineras Televisión. Buenas tardes y gracias a vosotros. Ya hace unas fechas que no coincidíamos, desde aquellos debates donde intentamos aclarar un poquito más, siempre de la mano de dos expertos como tú y Luis Ángel Fombella, un poquito cómo está el mundo del coro. Pero bien, hoy nos ocupa hablar del Orfeón de Mieres. ¿Qué siente un director cuando está enfrente de un coro que ya tiene 110 años? Pues es una de las cosas que uno siente mucho respeto, por supuesto, es una historia increíble para una población incluso como Mieres, 110 años. Los orfeones heredaron aquel espíritu de participación en los deleites musicales que surgió de la Revolución Francesa, después del Orfeón catalán, vino el Orfeón pamplonés y después, al mismo tiempo, el Orfeón donostiarra y el Orfeón de Mieres, en 1897. Entonces, claro, es una historia tremenda, una historia muy respetable, y al ser director de una masa coral de estas, pues uno siente la responsabilidad de que siempre hay que ir hacia arriba y quedar bien. Uno se imagina como director, ¿cuál sería la forma de trabajo del primer director que tuvo el Orfeón de Mieres? ¿Qué obras tocaría, cantaría? ¿Tenéis algún dato o una referencia sobre eso? Sí, tenemos incluso, debe estar colgado en la página web o por ahí, tenemos un programa del Orfeón de 1930, que entonces se llamaba Coral Mierense, porque desterraron durante cierto tiempo la palabra Orfeón. Entonces, en ese programa hay obras de Baldomero Fernández a 7 y 8 voces. Los orfeones, en sí la palabra orfeón se daba a corales que contaban 80, 90 o 100 voces. El Orfeón de Mieres llegó a tener 110. Y entonces, entre que las obras no era tan variado y tan rico el repertorio coral como hoy día, un siglo después es. No se trabajaba tanto la música de diversos siglos o la música de otros países, pero sí había unos repertorios muy dignos y en eso estaban. Y luego, claro, yo creo que tenían una ventaja. Había mucha gente, porque también había muchas menos cosas en que entretenerse y divertirse. Hoy día la gente acude poco a los coros porque hay muchas cosas donde pasarlo bien. Y aquella donde pasarlo bien eran escasas. Y entonces la gente acudía a los coros. Ahí los grandes orfeones, 90, 100, 110 voces.
Claro, sin duda, la sociedad avanza y eso hace bueno, posiblemente mermen personas, pero no en calidad, ya que me imagino que la pedagogía musical, el trabajo, pues me imagino que habrá avanzado muchísimo en estos 110 años. Sí, 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 hombre, pues como todas las cosas, hoy día se trabaja mucho más la técnica vocal, es imprescindible la técnica vocal periódica, orientada, los coros que tienen más posibilidades, incluso la técnica vocal por cuerdas, para que un coro compita dignamente y el sonido sea de calidad. Hoy día se compite más, hay muchos más coros que antes y evidentemente los repertorios también muchas veces son más exigentes, aunque quizás en Asturias se repitan demasiado los repertorios, vamos a llamarles más castizos. Y esa cita que habéis tenido hace pocas fechas con todos los socios, Vicente, acostumbrado a estar con el público, sin duda, vamos, experiencia ya te sobra, pero cantar especialmente para esos 400 socios, en agradecimiento a su apoyo, a su seguimiento de este Orfeón de Mieres, ¿cómo lo siente uno? Bueno, los socios son gente desinteresada, amante de la música, que ahí están un año y otro año con su granín de arena, con su cuota. Son los que... Los socios tienen dos vertientes. Por una parte, el agradecimiento, el calor que te dan, el fácil aplauso también, porque trabajas en casa, y al mismo tiempo pues sientes la necesidad de ofrecerles cada año el repertorio nuevo o lo mejor que tengas porque se lo merecen. El futuro, Vicente, ¿qué planes tenemos para el futuro desde la parte más técnica, digamos, necesidades del coro, partituras, en fin, ¿qué tenéis pensado para el futuro? Bueno, el problema no está en las partituras o el repertorio, porque hay mucho donde escoger y se escoge lo acomodado. Un coro siempre hay que ir forzándole un poco hacia arriba, pero nunca pasarse y hay que cantar lo que se puede cantar. El problema de los coros hoy día, el futuro, es la media de edad. Una media de edad bastante alta. Entre la gente joven no parece calar en estos momentos la música coral. Yo creo que es porque no la conocen, no la oyen en ningún sitio. Y en cuanto al Orfeón de Mieres, pues tiene una estabilidad, una directiva que está funcionando muy bien, con Eustaquio al frente, y el futuro por ahí puede estar garantizado. ¿Cuál es el problema? El problema es la edad o que en algunas cuerdas en concreto, que siempre en Asturias hay escasez, como puede ser tenores, contraltos, pues que, en fin, la gente que abandona no tenga recambio. Ese es el verdadero problema de continuidad, pero no solo del Orfeón de Mieres, por desgracia. De todo el canto coral en Asturias, ese es el problema. Y aún no hemos encontrado la fórmula para atraer de alguna manera a esa juventud que reclama Vicente. Y es que ya uno no sabe cómo invitarles a participar o por lo menos pasar y escuchar lo que es el canto coral. Seguramente que si no de alguna pieza, del resto se enamorarán y participarán en este tipo de eventos. Vicente, creo que tienes que empezar ya con la gente a ensayar. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora para los telespectadores de Cuencas Mineras Televisión? Bueno, pues en principio vamos a ensayar lo que tenemos un concierto el sábado y podemos grabaros de mano pues una asturiana, Mocina, dame un besín, de Antolín de la Fuente, fallecido no hace mucho, gijonés, obetense y gijonés, eran las dos cosas. Y luego para cambiar un poco de estilo podemos grabaros también un tango, Caminito, y después, pues, no sé, Atardecer o una habanera o, en fin, lo que queráis recoger del ensayo. Es la fortuna que tiene el Orfeón de Mieres, que tiene tanta amplitud de partituras preparadas, tantas canciones preparadas para ofrecernos que, bueno, a nuestro gusto lo deja, cosa que le agradecemos. Bien, pues vamos a escuchar ya al Orfeón de Mieres interpretando esa obra de Antolín de la Fuente, Mocina, dame un besín. Con
Mocina, dame un besín, una de las obras más conocidas de Antolín de la Fuente. Vamos también a continuar conociendo a este Orfeón de Mieres que cumple 110 años. Sé que lo digo muchas veces, pero es que desde luego parece increíble, uno de los coros más antiguos de España. Vamos a conocer a dos componentes de este coro que además ostentan la dificultad o la tarea difícil de ser jefes de cuerda. Y sí, le vamos a preguntar qué es eso de ser jefe de cuerda. Por ejemplo, a Susana Álvarez. Ella es jefa de cuerda del Orfeón de Mieres. Susana, explícanos un poquito qué es eso de jefa de cuerda. Bueno, pues la jefa de cuerda, en este caso de mujeres, es la persona que enseña la parte que tienen que cantar esas mujeres en sus cuerdas. En este caso yo llevo cuerda de sopranos y cuerda de contraltos. Cada uno tiene una melodía distinta y entonces yo me encargo de enseñarles la melodía. A base de repetir, de mucha paciencia, bueno, todo eso. Bueno, paciencia, imagino que no todos los días, algún día, ¿verdad? También. Sí, bueno, hombre, yo además tengo mucha paciencia, muchísima, y son muy buenas cantantes todas y va todo sobre ruedas. Bueno, no me atrevo a preguntarles, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, no me atrevo a preguntarles a ver si eso es cierto. Óscar del Valle, tú me imagino que te encargas entonces un poquito de la voz de... Yo me encargo de la voz de bajos y barítonos. Y también esa dificultad que nos decía. Bueno, siempre hay cierta dificultad, pero son gente cumplidora también, que echarles algún piropo, que pone mucho interés y yo creo que va bien, vamos, la cuerda de bajos y barítonos va bien. Óscar, ¿cuántos años ya llevas en el Orfeón de Mieres? Yo llevo alrededor de 12 años, 13. ¿Y qué te hace sentir eso de saber que estás participando en un Orfeón que ya tiene 110 años, nada más y nada menos? Pues siente uno mucho orgullo y además te permite desarrollar una actividad que cuando estabas en activo no podías, ahora sí puedes, dedicarte a cantar, que siempre me gustó la música en general y la música coral en particular, ¿no? Aparte de que conoces muchos compañeros, amigos, formas un grupo selecto, interesante, yo creo que merece la pena. Antes lo estábamos comentando, Óscar, la dificultad que está pasando el canto coral en Asturias en cuanto a la poca aceptación que parece que tiene entre la juventud. Nos podemos imaginar cómo era, porque hoy ensayar es una delicia, es una maravilla. Disponemos de locales, disponemos de profesionales cada vez más preparados para estas labores y imaginarse cómo sería hace 110 años, en el año 1897. Imaginarse cómo sería el acudir a un ensayo después de un día de trabajo duro, que imagino que en condiciones ínfimas, en fin. ¿Qué diferencias ves ahora a aquellos años? Hombre, ahora, en primer lugar, que aquí la mayoría de la gente no trabaja, con lo cual ya es una ventaja, ¿no? Por otra parte, hay comodidades todas. Tenemos aquí este salón, que observarás, es un salón estupendo. Tenemos medios más que suficientes para poder trabajar. Entonces yo creo que la diferencia es grande, ¿no? Por el invierno hay calefacción, estás a gusto. Antes pues me imagino que no la habría y sería bastante costoso, ¿no? Y laborioso. El enorme esfuerzo que había que hacer hace 110 años, sin duda. Susana, vamos a escuchar ya una segunda canción de este Orfeón de Mieres, pero me parece que vais a cambiar totalmente de estilo, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema que se titula Caminito, Un tango, ¿verdad? un tango. Bien, pues ya ven ustedes de la obra de Antolín de la Fuente, más asturiano que nunca, y por supuesto, cambiar ahora a un tango como Caminito, pues nos muestra un poco la capacidad de este Orfeón de Mieres para enfrentarse ya a cualquier tipo de obra. Por lo tanto, yo les dejo ya que se coloquen para interpretarnos ese bonito tango Caminito. Caminito.